de los trabajadores del Poder Judicial, sienten este cambio como muy agresivo, sienten este cambio como que sí en verdad afecta. Pero hubo falsedades ahí también en sesión ahí que se levantaría, ¿cómo le llaman? Suspensión. Lo que prácticamente pues yo le llamo paro laboral, pues, ¿no? Para Tú porque no eres abogado. Pues sí, verdad, pues sí. Cada quien tiene su propia autocrítica de decir, este es un paro y vámonos a otra cosa, o vámonos a seguir preparando lo que nos gusta, vamos a seguir con la vocación del servicio y a pensar cómo esto puede mejorar el servicio de impartición de justicia. La jurisprudencia de la Corte es un verdadero desastre porque no asume su responsabilidad en las enormes contradicciones para decidir temas tan cruciales como este. El cambio es lo natural, la constante es el cambio y hay que aceptarlo. Pero también hay resistencia al cambio, también hay que entender la resistencia al cambio, es natural también. Quizás en el ámbito más conservador, precisamente los poderes judiciales y el gremio de abogados. Tienden muchísimo al conservadurismo, exceptuando acá. Pero vamos a hablar. Ahorita vamos con la barra, cabrón. Pero tú eres barrista y estoy seguro que nadas a contracorriente ahí en este tipo de temas, te lo puedo asegurar. Vamos a un tema. Agradecemos la presencia aquí de Pedro Contreras, él es administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Consejo de la Judicatura, acá en Sonora. Bueno, administrador, ¿no? Y suena raro porque mucha gente va a pensar que eres licenciado en administración de empresas o algo así. Pero bueno, digo, para quien no es abogado, pues no, no se trata nada de eso, es un administrador de justicia que es muy diferente a lo demás, ¿no? Bueno, te agradecemos acá la presencia, Pedro Contreras, y ya pues un viejo conocido. No, muchas gracias por la invitación y gracias. Conocido de atrás Pedro, tiempo, bienvenido, el abogado Darvel López. Mucho gusto. Bueno, no sé, por lo que quieras iniciar, Pedro, ¿cómo ven, cómo se está viendo desde dentro del Poder Judicial bueno, es que tenemos la parte mediática o algunos jueces o magistrados que hemos visto en los medios en total rechazo a esta reforma? Pero bueno, me gustaría ampliar más el sentido la perspectiva que tienen ustedes sobre esta reforma al Poder Judicial. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. He de decirte primero que nada que siempre aplaudo los esfuerzos de pluralidad, es decir, que siempre que va a haber una noticia, pues que haya debate, pero un debate pues con argumentos, civilizado, como diría Jesús Ibarra, con una vacuna de emotividad, ¿no? Tratar de dejar las emociones de lado. Jesús Ibarra, el periodista. Sí, y las emociones. Periodista de investigación, buen periodista por salud. Y eso es muy bueno. Decirte respecto a cómo se está viviendo la reforma judicial al interior, pues no es fácil describirlo, ¿no? Y yo creo que ni al interior ni al exterior, pero quizás sea más difícil al interior porque primero somos muchas personas, más de 50,000, y somos muchas personas que vivimos realidades muy diversas al interior del propio Poder Judicial. Es decir, una cosa es la realidad que vive un ministro y otra cosa es la persona que se dedica a mantener las instalaciones del caso del Centro de Justicia y de las salas de audiencias en perfecto estado, ¿no? Un intendente hasta un ministro. Y cada uno lo está procesando de distinta forma, incluso podríamos decir que a veces hasta las ideologías cuentan. Claro. Porque si había una persona que era una ideología de centro, la vive diferente que si era de izquierda o de derecha. Y he de decirte que pues hay de todas las ideologías. ¿Y si hay de izquierda en el Poder Judicial? Claro que hay, porque no son la mayoría, ahí sí no hay. No es fácil incluso para los de izquierda y derecha poder tener con claridad si dónde están parados, sobre todo porque los políticos tampoco lo tienen claro, es decir, a veces los ves en un lado, los ves en otro, en los casos particulares se están moviendo y se vale, ¿no? Y luego discutimos el derecho a disentir, que bueno, es que es de derecha pero vota con Morena, o es de Morena y no puede cambiarse, o si eres de Morena o simpatizante de Morena no puedes disentir. Me queda claro que muchas personas al interior del Poder Judicial votaron por este proyecto de gobierno de 6 años de Andrés Manuel. No tengo ninguna duda. Se hablaba incluso de que
se había concentrado en un estrato social, la votación ahora con Claudia, y se demostró que fue en todos los estratos. Y no tiene nada de malo. Y no lo tenemos que tomar personal. Creo que estamos en un proceso complicado al interior del Poder Judicial, pero yo estoy seguro, y así lo creo, que habremos de transitarlo de la mejor manera por el bien de la propia institución, pero también por el bien del país. Porque creo que si los que impulsaron esta reforma judicial quieren un mejor Poder Judicial, pues nosotros también queremos un mejor Poder Judicial. Y estamos conscientes todos, en todas las instituciones, que siempre se puede mejorar, ¿no? En lo personal, ¿tú cómo lo percibes? ¿Cómo percibes esta reforma? ¿Crees que, la mayoría de integrantes del Poder Judicial pues está en contra, ¿no? Eso claramente se puede ver. ¿Tú cómo coincides en que puede ser un desastre, en que no es lo mejor para el país, o es lo que se necesitaba, o simplemente, bueno, vamos a transitar con esto, vamos a ver qué pasa? ¿En qué postura tienes? Yo creo que como toda reforma tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y coincido en esto con el doctor Diego Valadez, en el sentido de que quizás hubiese sido necesario más tiempo. Y por ejemplo, más tiempo de discusión o de preparación, por ejemplo. Pero esto anda como ya tiene pero como no 3 tenemos años, ¿no? la ley reglamentaria, iniciamos un proceso electoral sin ley reglamentaria. Okay. Por ejemplo, ¿no? Iniciamos un proceso electoral donde todavía se está definiendo quiénes van y quiénes no van. Pero es decir, todavía no se ha mandado la lista. No hizo, es más, el presidente les dijo, ¿no?, a la Suprema Corte, refórmense. Y bueno, se hizo cuando estaba Arturo Saldívar algo ahí medio light. Pero luego a Norma Piña también le pidió lo mismo y dijo, no, así estamos bien, no queremos reforma. O sea, ¿por qué el Poder Judicial no desde temprana hora dieron una iniciativa alterna o haberse abierto pues a lo que ahora quieren, al 5 para la 1, que es la discusión de la reforma? A mí me parece que la reforma ya está aprobada. Sí, no está. Como decía un escritor español, llegamos cuando se apagaron las luces, ¿no? Entonces, pero eso ya pasó y creo que lo que hay que ver es cómo ir para adelante, ¿no? Ver la reforma, analizarla. Pues. Yo de entrada te diría, hay que ver sus fortalezas y debilidades, y sus debilidades tratar de estar sobre de ellas. Yo te diría, ¿qué debilidades ves, por ejemplo? Yo la reforma en su contexto veo que es vulnerable o puede haber un riesgo para la independencia judicial, ¿sí? Porque si se mantienen los vicios que han imperado en nuestro país, en la política, podría pensarse de que todo va a estar arreglado, como pasó en este estado del norte del país, donde ya se habían puesto de acuerdo, un notario para ti, esto para mí, esto para mí. Entonces, frente a esta debilidad, creo que hay que apuntalar una mayor participación de la ciudadanía, de los abogados, tienen un papel sumamente relevante en esto, y yo me animaría a decirlo a los propios jueces que actualmente están laborando y a los secretarios, porque yo votaría por un juez del Poder Judicial de la Federación. Y lo votaría por una simple y sencilla razón. Yo tengo en Hermosillo como administrador desde 2021 y por ahí han laborado alrededor de 10 jueces federales, y mi función como administrador es organizar que ese centro de justicia llegue al justiciable y ver que tenga una audiencia y que un juez lo escuche y un juez atienda su petición. Y como administrador del centro escucho a todos llegan a mi oficina diciendo, oye, quiero la audiencia más cercana, llegan las madres de las personas detenidas, llegan las hijas de las personas detenidas, las esposas, a externar sus inquietudes y sus inconformidades. Y hasta este momento yo no he escuchado ningún caso de corrupción en el Centro de Justicia Penal Federal en Sonora. Entonces yo te diría, pero esa es la razón de la reforma, ¿no? Es uno de los temas torales. Pues entonces yo no puedo coincidir con eso. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, por lo menos aquí en Sonora, en el Centro de Justicia, que es de lo que yo conozco y yo puedo hablar, de que exista. Y si bien
Y creo que no son buenas las generalizaciones, pues. Si vamos a decir, hay corrupción, pues tendríamos que decirle, es este caso, es este caso, es este caso. Entonces, por eso considero que es la debilidad de la reforma, es decir, ¿cómo se sustenta la reforma? Ahora, para mí como estudioso de la administración pública, porque soy abogado y al mismo tiempo soy administrador y formado en administración pública, pues a mí me gustaría ver un indicador que te dijera, así está la corrupción y con esta reforma se va a bajar así. O así están los tiempos ahorita y vamos a mejorar de esta forma. Es decir, no hay una hipótesis planteada de cómo la reforma incide en mejorar el servicio de impartición de justicia. Sin embargo, creo que eso todavía se tiene que construir. Y es un reto importante para el nuevo órgano de administración, porque he de decirte que observando el desenvolvimiento del Consejo de la Judicatura, ellos no piensan que su misión está acabada, ellos reconocen que hay diferentes áreas de oportunidad y hoy va a ser un reset, ¿no? Pues es un órgano político, ¿no? En un sistema. Pero me parece que quizás en la reforma sí podría estar de acuerdo, es separar a la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura. Sí. Y también separar a disciplina de administración. Porque me parece que esta combinación de funciones no da los mejores resultados. Y creo que hay críticos, es más, analistas del Poder Judicial estarán todos de acuerdo, quizás en México y en el mundo. Otros hay cosas que no lo ven, no ven otros aspectos más negativos que este aspecto de hecho, positivo. Hay un dato ahí muy que ilustra esto que estás diciendo, que no está muy bien que el Consejo de la Judicatura esté dentro, bueno, que quien preside la Suprema Corte de Justicia, pues preside el Consejo de la Judicatura, porque en 24 años solamente ha habido 22 jueces castigados. A casi todos, nomás los como los padrecitos, ¿no? Cuando andan ahí haciendo sus fechorías en una parroquia, luego los mandan, nomás los mueven a otra ciudad, ya donde ya se olviden de él, ¿no? Pasa lo mismo con los jueces, ¿no? Fíjate, ya para darle también la palabra a Darbe, lo que comentabas de la debilidad de la reforma judicial, que es el posible peligro de la independencia, es irónicamente, pues quienes la propusieron es la fortaleza de la misma, ¿no? O sea, de la reforma, porque también, pues es algo palpable que tampoco hay mucha independencia dentro del Poder Judicial en la manera que accesan, ¿no? Los magistrados, ministros, que tienen que ver mucho con quién esté relacionado, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Entonces hay una acusa ahí de ambas partes, ¿no? En cuanto a la independencia, que a mí me parece que es lo más resaltable de la reforma, ¿no? Que más que es que tú mencionabas, la reforma está hecha para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial. Sí, pero es a través, a como yo lo percibo, lo que han expuesto quienes propusieron la reforma del Poder Judicial, es con independencia se acabará la corrupción, ¿no? O combatiremos o menguaremos, como lo quieras ver. Pero del otro lado, lo que acabas de decir, está el acuse que esa es la debilidad. Entonces, bueno, a ver, Darbe. No, bueno, lo que pasa que como lo dice Pedro, pues es muy complejo, ¿no? Este es un fenómeno que corresponde a un cambio de una envergadura tremenda, que obviamente al ser un proceso de cambio no todos pueden estar de acuerdo. Es difícil encontrar, aunque yo lo había comentado en otra mesa aquí mismo, que sí había jueces y magistrados que decían y entendían que al tratarse una reforma constitucional de esta naturaleza era un proceso que obedece tanto a procesos políticos como jurídicos establecidos en la Constitución, que decían es una reforma constitucional y la obligación de nosotros es corresponder y respetarla. Claro, hay una posición dentro del Poder Judicial que muy válidamente tiene una opinión y tiene objeciones y fundamenta sus razones en los argumentos que tienen que ver esencialmente con que va a faltar independencia judicial. Pero eso nos puede llevar a un estilo y afloje en el que discutamos, bueno, qué tan garantizada estaba la independencia judicial o la independencia judicial de quién. Los procesos de elegibilidad
de los magistrados, sin cuestionar que la gran mayoría de las personas que se han formado en la escuela judicial o que son juzgadores tienen mucha preparación. Han cuestionado incluso ellos, y yo creo que de manera injusta, es que el problema está en el sistema local. Pues déjenme decirles que hay jueces en lo local que saben mucho más de temas de justicia ordinaria que los propios jueces federales cuando llegan y les caen los asuntos en amparo, que son sorpresivas muchas sentencias, pero ese no es el tema. El tema es que es el más importante, el cómo nosotros hoy ya con una reforma y con una implementación en ciernes, que sin contar con una reglamentación, porque no tenemos una ley secundaria, aunque recordemos que eso no es novedoso. Ha habido reformas constitucionales como la de 2011, que impactó al Poder Judicial. Fue una reforma muy profunda y pasaron 2 años antes de que llegara la ley de amparo y no había ningún problema porque los jueces contaban con las habilidades. Esta reforma, lo nuevo justicia del sistema. No, esa es otra, esa corresponde a otra. A lo que yo señalo es que están establecidos los principios y creo que la implementación sí puede realizarse. Es obvio que va a haber cuestiones que se tienen que establecer precisamente por los enormes cuestionamientos que hay, pero los cuestionamientos pues redundan en la extensión del concepto de independencia judicial como si fuera un derecho humano, que en lo individual pues sí te lo estiran y te dicen, no, espérate, es que todos los mexicanos tenemos derecho a un juez que sea independiente, y ahorita los que te van a venir a juzgar pues no van a ser independientes. ¿Por qué? Porque todo está hecho para que un grupo político tome posesión y se haga cargo del Poder Judicial, cuando lo que nosotros estamos viendo es que precisamente hoy un Poder Ejecutivo se deshizo de la facultad de designar ministros. Es más, pudo haber el arreglo político para de una u otra manera permitir que se designara a diversos juzgadores, y lo habrían visto muy bien porque alaban el sistema estadounidense, en el cual es el presidente de la República, con la anuencia del Senado, con la aprobación del Senado, el que designa a los jueces federales. Entonces, nada más que hay que ver y aterrizar muy bien, y de manera, y como incluso lo señala Pedro, pues, es decir, de una manera muy sobria, de una manera muy centrada, qué es lo que tenemos y lo que tenemos a favor y en contra. Pero aquí hay una parte que también es necesario dejarla sobre la mesa. Este tema es tan complejo que incluso tratarlo por él y por mí y por muchas de las personas que las discuten, tiene que ser llevado con mucho cuidado, porque se puede malinterpretar y porque muchas de las personas que están involucradas precisamente en el Poder Judicial, aun y cuando se ha dicho al cansancio de que no va a impactar a la gran mayoría de los trabajadores del Poder Judicial, sienten este cambio como muy agresivo, sienten este cambio como que sí en verdad afecta pero hubo derechos de ellos. Hubo falsedades ahí también, y que también se originaron desde dentro del propio Poder Judicial. Mira, específicamente en la Suprema Corte. Eso ya está documentado periodísticamente, cómo falsificaron un tabulador ahí, que iba a haber modificaciones en el tabulador, y con eso asustan a los trabajadores. Bueno, es que nosotros no podemos escapar del hecho. No, es que no nos podemos. Eso es falso, pues. Sí, no, por supuesto, pero absolutamente ningún es que derecho. No podemos pedir puridad aquí porque precisamente tenemos que entender que todos los fenómenos que están sucediendo alrededor de las posiciones que están observando tanto ministros como quienes los apoyan, jueces, magistrados que han dado han dado discursos legendarios, pues a Malaya esos discursos se hubieran realizado en otro proceso, pues no, para convocarlos y que la ciudadanía los hubiera visto como los vio. Como seres humanos, como personas de carne y hueso, y no con la dificultad, porque nosotros sí teníamos cierta broma como abogados. Decíamos que
que había dioses y había semidioses, pues no, había veces que era dificultad, más que nada en los inicios, eso hay que decirlo la verdad, que en los inicios era muy difícil que te pudieras entrevistar, después el Poder Judicial fue evolucionando, fue cambiando y se fue abriendo. Me he encontrado con extraordinarios funcionarios, esta no es una cuestión, la posición no es una cuestión de carácter personal, uno no quisiera que se vieran perjudicados, e incluso tratando de moderar un principio de invasión así que se ve, siento muy, se señala y se dice, todos los que son funcionarios judiciales, juzgadores, funcionarios jurisdiccionales, tienen una posición en el proceso de elegibilidad, si así lo desean. Claro, van a competir, pues no, van a competir no en un proceso de examen que es el que ellos señalan como el ideal para determinar capacidades jurídicas y para poder abordar, que ese es un argumento muy fuerte, ese es un argumento muy sólido, difícilmente puedes alegar contra él hasta que la historia te señala que ha habido 2 o 3 exámenes que han sido truqueados. No, y no estoy diciendo que los que hayan sido elegidos en esos procesos lo hayan hecho de manera indebida. Lo que estoy diciendo es que también ese proceso era vulnerable, pues. Entonces, y eso sin decantarnos y sin decir, oye, una cosa es mejor que otra, sino poniendo las bases de lo que la discusión ahora, significa hoy. Nomás para comentar que hacías de donde el presidente se desprende de dar, por ejemplo, las opciones o los nombramientos para ministros. Sí, pero lo que acusan acá de la otra parte es que, bueno, se desprende de los ministros, pero ahora van a controlar, no lo digo yo, estoy citando lo que han dicho, pues, ¿no? Quienes rechazan la reforma por judicial, dicen, bueno, sí, se desprende de eso, pero ahora va a tener el control de todos, de los mismos ministros, de los magistrados y de los jueces. ¿Cómo? Pues porque como son una gran mayoría, los van a proponer el Poder Ejecutivo, ¿no? A 10. Luego el Poder Legislativo a otros 10 y el Poder Judicial a otros 10. Cada uno de los poderes va a integrar un comité de evaluación. Pero como hay mayoría morena y dicen que, o sea, bueno, el Poder Ejecutivo pues es morena, el Legislativo ellos es la gran mayoría, y luego en el Poder Judicial pues todavía no, pero pues para allá va, dicen, no. Entonces van a controlar los comités evaluadores y también los candidatos. Es lo que ellos argumentan, ¿no? Entonces, ahí está trabada también, ¿no? La discusión. Y lo otro, Pedro, que te quisiera preguntar es, a ver, yo hacía una publicación ahí el sábado sobre que ya se había decidido en el Consejo de la Judicatura, en sesión ahí, que se levantaría... ¿cómo le llaman? Suspensión. Lo que prácticamente, pues yo le llamo un paro laboral, pues, ¿no? Para Tú porque no eres abogado. Pues sí, verdad, pues sí, pero también es vaquetonada, porque, a ver, dicen, bueno, el paro se levanta el lunes 23, o la suspensión, y luego para el viernes sesionan de manera extraordinaria y ya cambian, que ahora dicen en la circular ahí que devenido de las pláticas de las mesas de ahí de trabajo, pues llegan a la conclusión de que no están dadas las condiciones para levantar esta suspensión, lo cual indica que pues está ahí Norma Piña, porque Norma Piña es quien vota en contra junto con otra consejera primero y luego ahora vota a favor cuando se mantenga la huelga, pero también hago referencia ahí en que pues es muy fácil, ¿no? Jugarle al contestatario. Hablando ahora de los trabajadores del Poder Judicial que están en esta suspensión, pues cuando está recibiendo un chequecito, ¿no? O sea, este paro está siendo, para fines prácticos, está siendo auspiciado por el propio Estado, porque siguen recibiendo un sueldo y no están laborando. Entonces, a ver, aunque digan y lo nieguen que no están en el juego político, pues por supuesto que lo están, porque a ellos no se les está trastocando ningún derecho laboral. No sé entonces qué es lo que están reclamando. Pues en sí es la reforma, ¿no? Pero bueno. Claro, pero yo creo que se debe contextualizar eso para que la ciudadanía más o menos esté enterado de que ahí no se trata de un cambio de opinión. Miren, ¿qué fue lo que pasó? Originalmente el Consejo de la Judicatura había determinado levantar
este proceso de suspensión. Sin embargo, la Asociación de Jueces y Magistrados, tengo entendido que habían solicitado una reunión con los integrantes del Consejo de la Judicatura, y una vez que fue celebrada la misma, ya hubo consejeros que cambiaron de opinión, porque para eso se ocupa mayoría, pues no, si se hubieran sostenido, si los que integran el Consejo le dicen, no, espérate, es que independientemente de eso encuentra las palabras, dice el servicio, se tiene que dar y lo que quieras, pero algo ha de haber ocurrido ahí, que motivó a que los consejeros dijeran, no, pues hubo quienes cambiaron de opinión. Y decirte que así como algunos disienten de la reforma, pero ya está aprobada, y esa es la realidad, algunos disienten del paro al interior del propio Poder Judicial. Pero el paro lo dijeron por mayoría, quizás con muchos factores políticos, laborales, de todo tipo. Yo espero, y creo que muchas personas al interior del Poder Judicial, que ya retomemos actividades. Y retomemos actividades porque para muchos la vocación es el servicio público. Pero también entendemos a nuestros compañeros que si reanudamos actividades, cuando reanudemos, ya no vamos a poder participar en manifestaciones. Porque es tal el cúmulo de trabajo que cuando reinicias funciones, tu cabeza se va a tener que meter a los expedientes y vas a dejar de ver los medios de comunicación, van a hacer esto. Entonces, por ese lado entiendo un poco a mis compañeros y los respeto, pero yo no comparto y muchos no comparten seguir el paro. Y muchos quieren, es más, hay personas que aunque estén en paro, van a trabajar. Es tu caso, ¿no? Y van a trabajar y revisan sus expedientes, están trabajando sus asuntos, se siguen preparando, la escuela judicial sigue dando cursos. Compañeros míos acaban de acreditarse un escalón más en la carrera judicial, otros están así. Entonces, cada quien tiene su propia autocrítica de decir, este es un paro y vámonos a otra cosa, o vámonos a seguir preparando lo que nos gusta, vamos a seguir con la vocación del servicio y a pensar cómo esto puede mejorar el servicio de impartición de justicia. Y pues ya me metí al tema del paro, pero no cerré el de la reforma judicial porque pues ya empezamos y me quedé con cosas en el tintero. No, adelante. Entonces, del paro yo creo tenemos que reanudar, ¿sí? No todos estamos de acuerdo en el paro, sin embargo respetamos el derecho de los demás a manifestarse y a sus formas, ¿sí? Mientras que sea pacífico. A manifestarse, ¿no? A manifestarse. Si vas al paro, porque el detalle, las banderitas rojo y negro, huelga. No, pero que no tienen derecho a la huelga. Es también, que son muchas realidades. Pero, pues, y quizás tú lo veas en Hermosillo, pero ahorita en Ciudad de México te puedo asegurar que están tomando una instalación. O sea, no está. No, es que el proceso, sí, el proceso político. Es legal esta huelga, no, o sea, mire, y se suspende el pago. Pues, no, mire, lo que pasa es que el tratamiento que le das a un evento de esta naturaleza, no es tan sí, no podría ser necesariamente. No, es que se tiene que entender como un fenómeno. Pues tú no puedes decir necesariamente. Es un cambio de régimen. No puedes decir, oye, pues te voy a aplicar la ley. Sin derramar sangre. Sí, pues, ¿por qué? Porque precisamente se trata de un cambio muy complejo que entraña a la Constitución misma, por cierto, y está en la discusión no solamente al interior de la nación, sino internacionalmente, porque existen conductos internacionales que desean poner en entredicho el proceso. Y lo peor que puedes hacer es asumir una posición política que necesariamente choque al interior para que produzca un efecto no deseado en el exterior. Yo no estoy de acuerdo con que paren, pero los comprendo. No necesariamente se tiene que emitir una justificación, se tiene que explicar las razones, se explica por qué sucede, y al final de cuentas creo que el camino es precisamente como lo han decidido las autoridades. Bueno, nosotros tenemos que seguir el proceso de implementación de la reforma y en el inter ver las posibilidades de curar y no de romper y chocar. De cualquier manera, con todas las deficiencias que pueda tener la implementación de la reforma, las personas que buscan acceder
a mecanismos jurisdiccionales para modificarlo, que ahorita están ahí, son procesos que en realidad yo no comparto, pero todo el mundo tiene derecho de acceso a la justicia de que se la nieguen. O sea, simple y sencillamente tengo una visión como abogado y creo que existen precedentes muy importantes, aun y cuando recojo lo que han dicho algunos maestros en foros incluso de la propia escuela judicial. La jurisprudencia de la Corte es un verdadero desastre porque no asume su responsabilidad en las enormes contradicciones para decidir temas tan cruciales como este, que ahorita nos tienen en vilo para ver qué va a decir la Corte, porque imaginemos que la Corte dice, no saben qué, ya cambié de opinión, ahora sí se puede cuestionar el proceso de reforma y ese es inválido, y en la consulta que me están diciendo tenemos mayoría y decimos que todo es inválido. O sea, lo pueden hacer, claro. Para mí estarían jugando a la política como lo hicieron, y precisamente ya en otro programa habíamos dicho que fueron esos juegos políticos los que llevaron a cabo al poder. Es decir, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está yendo más allá de lo que tiene asignado. Tenemos controles constitucionales, pero siempre habíamos considerado que los controles eran para normas generales, para cuestionar normas generales. Y la Constitución es una norma general en el aspecto lato, pero no se trata de que lo puedas cuestionar lo que ya dice una mayoría. No somos una dictadura porque esos cambios pudieron haber sido a punta de pistola y con el ejército, eso es lo que hacen las dictaduras. Aquí se buscó un proceso electoral, que se decidiera una mayoría, que se asignaran las representaciones conforme a la ley y se votaron. Entonces, no, pero afecta a la independencia judicial. Bueno, sentémonos a ver cómo solucionamos esos aspectos, porque para mí uno de los valores que también está siendo muy afectado es la imparcialidad judicial, que es tan importante como la independencia, ¿no? Y exactamente, creo que debemos de transitar al discurso de buenos y malos. Sí, superarlo, transitar a otro estadio, salir de él, porque todos entonces estamos poniendo en riesgo, podemos poner en riesgo la independencia y la imparcialidad. O sea, todos seríamos responsables. Y primero, dicho esto, es entendible que un servicio público tenga dispraxis o mal funcionamiento en el Poder Judicial, como lo tiene en todos los servicios públicos de todas las instituciones de todos los países. Y hay que avanzar sobre ello. Es normal que el cambio es lo natural. Hay que decirlo. La constante es el cambio y hay que aceptarlo, pero también hay resistencia al cambio, también hay que entender la resistencia al cambio, es natural también. No cualquiera te lo diría. La resistencia rompa precisamente un curso de cambio natural. Claro, pues. Ahora estamos en un cambio profundo aquí, ante también quizás en el ámbito más conservador o de los más conservadores que podamos tener, no nomás aquí en el mundo, yo creo que es precisamente los poderes judiciales y el gremio de abogados. Tienden muchísimo al conservadurismo, exceptuando acá. Pero vamos a hablar. Ahorita vamos con la barra, cabrón. Pero tú eres barrista, vamos a un tema. Y estoy seguro que nadas a contracorriente ahí en este tipo de temas, te lo puedo asegurar. Vamos a un tema. La reforma penal. Se le dio una temporalidad de 8 años para implementarse. Porque había que elegir jueces y habría que capacitarlos. Y solo era una centena. Y establecer otras condiciones. Pero la principal era preparar jueces para resolver los asuntos. Sí, claro. Ahora tenemos que preparar 800 personas, porque no solamente hay que elegirlas, hay que prepararlas. Porque en aquel momento no solamente era elegir 100 jueces para el nuevo sistema penal acusatorio, habría que prepararlos. Pero para prepararlos debimos de haber establecido un perfil. Entonces, si tú vas a una empresa y oye, voy a cambiar toda mi empresa, ¿y por qué la vas a cambiar? Pues hay que cambiar todo porque no está funcionando. Pero, ¿qué quieres? ¿Cuál es el perfil del juzgador que queremos ahora? Y eso no se ha discutido. No está en la reforma. Entonces, ¿cómo un comité de evaluación le van a decir, oye, elige jueces? ¿Y qué quieres? ¿Y cómo los quieres? ¿Chaparritos, altos, deportistas? No, pues es un tema interesante que hay que decirlo para que se prepare. Tiene, por supuesto, un punto que podría ser el central. Miren, ya en otras mesas, por lo complicado que se veía, incluso cuando fue la propuesta
que tuvo muchas modificaciones, después de los foros tuvo más de 100 modificaciones, pero ya cuando llega a comisiones y lo vemos, todavía decíamos, ¿sabes qué? La instauración tan rápida del proceso puede, lo que menos queremos es que falle. Entonces podría ser más complicado. A mí sí me parecía, porque no creo que los senadores elijan mejor que la ciudadanía, sinceramente. Sí me parecía que se votara por los ministros. ¿Por qué? Porque en la convocatoria de que se constituyeran los comités de evaluación de los distintos poderes, e incluso en un principio se hablaba de las universidades, en la que pudo haber participado investigaciones jurídicas, por ejemplo, u otros centros de estudio destacados, habrían propuesto a grandes maestros del derecho, competirían entre ellos. O sea, yo creo que ahí no habría visto pero ¿sabes cuándo cambió? ¿Sí van a decidir el Senado? Porque al final de cuentas van a poner a votar los que decidan. Pues su comité va a establecer un perfil. Pero que van a venir los candidatos escogidos seleccionados por mira, en este caso los comités. Bueno, no, primero los comités son los que van a. Oye, pero dicho esto, pero la reforma ya está. Ya es norma constitucional y entonces lo que nos toca ahora a todos es decir, ¿cuál va a ser nuestro papel en este cambio? Y creo que para todos es una gran responsabilidad, para los salientes y para los entrantes. Y creo que tiene una responsabilidad histórica bastante grande. Sí, claro. Donde lo primero que se debe hacer es dejar atrás el discurso de buenos y malos, de entrada, pues. Sí. Ya se acabó, ya pasó eso, ya la contienda electoral terminó. Y si va a haber una contienda legal, pues que se resuelva en tribunales, pero vamos a sentarnos a garantizar una adecuada implementación de la reforma, que es más difícil hacerlo que decirlo. Decirlo es fácil y ya se tomó, ahora hay que hacerlo y los retos son bastante grandes. Claro. Y te lo voy a poner con uno solo. Cuando hablamos del perfil del juzgador, seguimos discutiendo en el Consejo de la Judicatura después de 30 años cuál es el más adecuado. 30 años experimentando y no estamos satisfechos, te lo puedo decir. Creo que se puede mejorar. Borrón y cuenta nueva, ¿sí? Es caminar lo ya andado. Ha habido errores, se han ido corrigiendo, de repente hacemos algo y no nos parece, como en las políticas públicas. Bueno, los cambios son tan sustanciales y trascendentes que hubo un periodo en el que se construyó, y así se decía, se construyó una nueva división de poderes. Y como siempre, ¿no? Pretendimos copiar a los Estados Unidos con la creación de las agencias, esas administrativas, y aquí dándoles el toque de los organismos autónomos para efectos de decir, no, pues es que estos le corresponden a la ciudadanía los va a entregar, el poder político va a delegar esas funciones que antes asumían sus dependencias, unas que son muy justificadas, por ejemplo, como el Instituto Nacional Electoral. Y hay otras tantas, ¿no? Y hay otras tantas, muchas, la Fiscalía, COFESE, Banco de México, etcétera. Y el INAI, por ejemplo, en el que te dicen, ya no vamos a tener transparencia, ya no vamos a tener todo, y creo que ahí está corto el tema, aunque también hay que ser muy autocríticos para asumir la responsabilidad de que quizá no se ha comunicado bien qué es lo que se proyecta, pues, o cómo tú salvaguardas las garantías que la Constitución te brindaba y que había concedido su otorgamiento mediante estos organismos. Aquí igual, o sea, la garantía de independencia judicial, ¿cómo la podemos preservar? O cómo está en la discusión. Y creo que ahí yo por eso lo comentaba y aquí ya cierro, yo estaba seguro de que lo viable era una elección de ministros. Yo me convencí de que la elección de jueces y magistrados debía de ser cuando vi la admisión de los amparos. Ahí dije yo, a la madre. Ahí fue cuando dije, no, aquí es precisamente eso lo que justifica. ¿Por qué? Porque si un amparo de eso los hubiera interpuesto cualquier mortal, el desechamiento era automático, era de inmediato. Nomás hubo un juez en el 2013 o 2014 que había dictado un impecable auto de admisión
un amparo contra un proceso de reforma constitucional, que es un juez que en lo personal yo admiro mucho y lo sigo mucho porque es muy, como académico es muy destacado. Me tocó tomar una clase con él y fue fantástico. Fernando Silva es hijo del ministro. Sí. Y no, hombre, Fernando Silva decía, lo dictó, un colegiado la revocó con la mano en la cintura, ¿no? Dijo, no, espérate, ¿qué te metes con los procesos de reforma constitucional? ¿Qué estás haciendo? Déjate de cosas. Y le echaron para atrás. Era un amparo contra la reforma educativa. Y pasó lo mismo con la reforma energética. Entonces, ahí la culpa que se le echa a la Corte y al propio Poder Judicial es que hacen política precisamente cuando no se delimita, o cuando en otras situaciones había cierta deferencia al legislador y no te metías con las cuestiones económicas ni las proyecciones de esa naturaleza. Y eso fue lo que empezó a ver este gobierno, que dijo, no vamos a poder transitar si tenemos... Roosevelt hizo algo parecido, pues no, estos son procesos políticos. Pues yo te diría, como en la universidad me enseñaron aquí en la Universidad de Sonora, la ley es dura, pero es la ley. La ley ya está, es la reforma constitucional, hay que tratar de construir todos la mejor versión de esta. Hay que respetar el ejercicio de los derechos de los trabajadores que están preocupados por sus prestaciones y por su estabilidad laboral. Los tribunales terminarán dirimiendo esto, y ahora a construirlo y a participar todos y a discutir todos y a elevar el nivel de debate, porque sí, claro, no estamos, como sociedad tampoco estamos preparados para esta discusión. Y es muy sencillo, si tú le preguntas a la gente cómo eligió al diputado local o por quién votó, pues nada más fue y tachó, pues. Pero no estamos eligiendo juzgadores, y tenemos que discutir cómo queremos los juzgadores, y tenemos que socializar esto para que todos elijamos a los mejores juzgadores. Y yo desde aquí invito a mis compañeros del Poder Judicial a participar en el proceso, porque para mí son personas preparadas, y no dejan de estar preparadas otras personas, pero entre haya un mayor número de concursantes preparados, más posibilidades es de éxito de la reforma, ¿no? Claro. De hecho, yo lo comenté, porque estaban señalando de la probabilidad, de la enorme probabilidad de que la gente no salga a votar, de que la gente vea esto como un proceso innecesario y que lo identifique como que no, bueno, pues son jueces, yo no me meto en problemas, no hay bronca, yo ahí me hago un lado. Y sabíamos que ¿quiénes iban a votar? Los integrantes del Poder Judicial van a votar. Sí, te aseguro que los integrantes del Poder Judicial, y está bien, o sea, van a dar cuenta de una de las obligaciones primordiales que como ciudadanos tenemos, salir y votar cuando se nos convoca. Entonces, te aseguro que no van a ser omisos, y por eso yo creo que la gran mayoría de los juzgadores federales que decidan quedarse, van a ser electos. Yo tengo esa idea, tengo esa creencia. O sea, no tengo una proyección así en contra. No me puedo ir, porque corresponde a lo que Pedro señala, a la necesidad de alimentar una animadversión, lanzando solamente adjetivos de que esto está promovido por los narcos para asumir el Poder Judicial, y que van a llegar y que son narcos y que ellos van a asumir. Yo creo que deberíamos habernos adentrado a la historia que tenemos y a cómo han correspondido estos procesos políticos tan importantes, aunque cuando nos hablaban de una transformación no se nos había dicho, ¿no?, pues que era tan profunda, ¿no? Bueno, quizás sí, no, bueno, es responsabilidad de nosotros no visualizarla. Podemos ver una ventaja en las campañas. Las campañas para elegir a los jueces. Pero no va a haber campaña. Bueno, de la contienda en los procesos, en los procesos, pues, porque en los espacios. Quizás si somos autocríticos, y creo que ya ha habido voces en este sentido, quizás da sensibilidad social al Poder Judicial. Es decir, uno pensaría que un ministro allá en la Corte no tiene la sensibilidad social que otro servidor público, pero quizás ahora, y yo pienso que quienes se postulen para jueces y magistrados, para poder entablar una conversación con ellos, pues tienen que entender sus necesidades y sus preocupaciones y ser más sensibles a la realidad social, pero no a tu realidad social de tu círculo, no, a las realidades sociales. Y eso me parece un tema muy interesante,
muy, pero muy interesante, porque a veces uno en la comodidad de su despacho y con la normatividad ahí y con la doctrina y con la jurisprudencia, pues resuelve algo con base a esto. Pero allá afuera... Sin ver jamás al justiciable, ¿no? Pero allá afuera hay una serie de procesos, interacciones complejas y que uno como juzgador incide en esas realidades. Por eso a mí me fascina la justicia oral y las salas, y aprovecho para invitar a todo aquel que esté interesado en el proceso de reforma y en los perfiles de los juzgadores que acudan a las salas del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, que conozcan a los jueces, que vean qué es lo que hacen, que vean cómo lo hacen, porque es interesantísimo ver un debate de altura entre un fiscal argumentando, un defensor y un juez resolviendo esos argumentos con su preparación y que no es sencillo. Y decirlo, hay que saber también quién se inscribe, que esté consciente a que va. No es, quiero ser juez federal y me inscribo. No, pues tiene que haber cierta sensibilidad. Claro, pero también van a estar sujetos a mucho escrutinio, pues. Es decir, habría que ver las convocatorias. De todos modos, hay que esperar los pasos de la reforma. Quizás no hay que decir, ¿va a ser así o no va a ser así? Hay que ir viendo paso por paso. Cuando esté la convocatoria, lo podemos platicar. Sí. Cuando esté el comité de evaluación, lo podemos vivir, lo podemos disfrutar. Cuando esté la selección de candidatos, pues aquí veremos quiénes fueron, ¿no? Incluso ese proceso a raíz de lo a raíz de lo politizado, a raíz de la enorme politización que ha habido en relación con esto, que para mí es muy beneficioso, es bueno que incluso jóvenes de preparatorio estén preguntando, oye, a ver, ¿de qué se trata eso? Bueno, pues mira, se trata de esto, de que antes, okay. Es decir, es importantísimo que la sociedad empiece a tener sensibilidad sobre lo que está pasando, pero como lo dices tú, Pedro, cada proceso o cada paso que se vaya dando en la implementación va a tener un escrutinio enorme, y eso es muy bueno. A raíz de la polarización, si tú quieres, lo que sí tenemos que deplorar, y comparto absolutamente contigo, es que tendríamos que cambiar la simple negación, la expresión innecesaria de adjetivos que no constituyen argumentos para dar una razón de algo. Yo he tenido interacción con muchos abogados. No puedo decir las palabras, pues no. Porque no, si no estás aquí, no hay PIB, ni Secretaría de Gobernación que no están Bueno, no, pero tú no tienes respeto, yo sí tengo respeto por la audiencia. No, entonces, porque estás citando a alguien. Entonces, el detalle es que de lo que te dicen, no hay un argumento. No, he escuchado. Entonces, lo mismo pasó con la reforma penal. Cuando venía el cambio de la reforma penal, los abogados y los jueces que estaban acostumbrados a un sistema decían, no puede ser. O el nuevo sistema de justicia penal oral. Tú eras estudiante también, yo creo, porque aunque eres más joven que yo, no tan joven, ¿no? Ya lo arreglamos ahorita. Sí. Cuando hubo el cambio en el 95, con Zedillo, que fue en el 94, ¿no? Pues el último día del año. Yo estaba por entrar a mi tercer año y no había abogado que lo aprobara diciendo no, fue una cochinada, ahora se van a querer meter a los jueces a la política porque iban a resolver acciones de inconstitucionalidad, iban a resolver controversias. El mismo tipo de argumentos pues, que ahora... es un tanto eso, los cambios eso generan. La profesión del abogado siempre ha sido más del punto de vista conservador. Pues siempre nos hemos caracterizado por conservadores en la historia, no aquí en México. Me levantó la ceja aquí, pero pues en otros países. Pero ¿cómo andan en la barra de abogados? No, la barra de abogados es un lugar plural. No, es la verdad. ¿Quién más? ¿Tú, Juan José Eduardo? ¿Y contra todos los demás o qué? No, la verdad es que no. La barra, te sorprendería. ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no se han manifestado en el sentido de... No dicen nada sobre el paro. Pues la barra tiene... La barra incluso ha convocado. Puedo asegurarte que incluso no estoy hablando a nombre de la barra, por supuesto, la barra tiene un representante, es el presidente José Manuel Ávila, sí, al que te invito para que a su vez lo invites y lo escuches, porque tienen una posición muy definida, no como gremio, porque al interior del gremio pues tenemos
voces que podemos ser discordantes, pero la barra es muy respetuosa de eso. Entonces, en la barra, ¿qué es lo que se hace? Oigan, a ver, compañeros, queremos hacer un comunicado y quién, ¿cuántos adelante. están a favor de la reforma? No los he contabilizado. Lo que sí digo es que abogados muy preparados y que integran la barra y otros tan preparados también que no integran la barra, han acompañado a las marchas, y yo no lo veo mal eso. O sea, no está mal, al contrario, se hace una convocatoria por parte de los trabajadores del Poder Judicial en el que dicen, se invita a la ciudadanía y a los abogados que quieran acompañarnos, y es un acto de solidaridad. Mira, pues que ahorita, Darwin, vale, lo pues, que ¿no? acabas de ahorita lo que decías sobre no es una cuestión personal, lo que no está bien, decías, que es que se adjetive, se personalice, que se digan esto, los insultos. Que no he escuchado argumentos. algunos y son de la barra, incluso por ahí hasta un expresidente ahí que pues hasta echa espuma por la boca, ¿no? Cuando se refiere a la reforma, ¿no? Y denostando de una manera muy, bueno, claro, pero nosotros simplificando, o sea, pues invítalo para que bueno, pues no sé, bueno, pero creo que me tiene bloqueado. Bueno, madre. pues lo que ¿Cómo le hago? lo que comento es que pues, como abogados tú sabes que cada quien da sus razones, muchas veces es no estoy hablando del presidente actual, claro, y no dije un expresidente, con mayor vehemencia y son la manera de dar sus razones. Al final de cuentas pueden ser ¿quién crees que hace válidas las razones que se dan? No es quien te escucha, es tú mismo, precisamente cuando guardas un respeto hacia las personas a las que le das razones. Primero te tienes que respetar tú, pues, para decir, oye, yo me atrevo a dar un argumento. Pueden ser muy pobres los que yo doy, pero son sustancialmente sinceros, pues, no, o sea, con la convicción plena de que los expreso para aportar algo. Si no tengo que aportar y nomás vengo a reproducir un rumor, a hacer una denostación, a adjetivar eso, bueno, que cada quien asuma sus responsabilidades y sus cargas. Esa es la manera en la que desean participar. Por eso yo insisto que hay que dejar atrás el discurso de buenos y malos y ponernos a trabajar y que en un mejor servicio de impartición de justicia, y todos reflexionar en torno a él, todos informarnos y estar observando esta transición, este cambio de régimen, ¿sí? Pues quizás para algunos esperado y bien estudiado y bien reflexionado, para otros no tanto. Es decir, yo no creo que la mayoría de los mexicanos hayan reflexionado en torno a las implicaciones que tiene este cambio, pero está bien, hay liderazgos políticos y hay que respetarlos, ¿no? O sea, eso hay que decirlo fuerte y claro, hay un liderazgo político y hay que respetar el ejercicio del liderazgo político. Y además constitucionalmente el Ejecutivo está facultado para las reformas, pues, ¿no? Claro, y entender que así como en los juicios uno pierde y uno gana, y el que pierde siempre dice, no, es lo peor. Además, pues en los procesos políticos pasa lo mismo, ¿no? Además los cambios, la ciudadanía, la sociedad, los empieza ya a masticar bien cuando ya está en marcha, porque, por ejemplo, muchas veces, a ver, no estamos preparados para, por ejemplo, en un momento se decía, no estamos preparados para que la mujer vote. Fíjate la baquetona, la reducción, ¿no? El conservadurismo. Luego, no estamos preparados todavía para que una mujer sea presidente, pero ¿cómo no estamos preparados? Porque pues, no vamos a estar preparados hasta que tengamos una mujer presidenta, ¿no? En fin, muchas cosas. No, pero da en el punto. Yo creo que Pedro da en el punto porque sí es cualquier persona que pudiera haber visto. Primero antes de decir lo que iba a decir, es admirable que alguien del Poder Judicial, que sé que muchas personas, como tú lo comentaste, piensan así. Es difícil poder dar una opinión, y no nomás para los integrantes del Poder Judicial, para cualquiera. Es muy difícil porque te puedes arriesgar a un encasillamiento, te puedes arriesgar a que el sagrado derecho de pensar te lo pateen y te digan, mira lo que dijiste, y te estigmatice. Yo tengo grandes amigos en el Poder Judicial, y son personas admirables. Como juzgadores son excepcionales, tienen un punto de vista distinto del mío,
Entonces, pero yo no tengo que juzgarlos, yo no tengo que decir, no, lo que pasa es que esto, no, o sea, no asumo esa posición, tengo que comprender que esta no es una cuestión de carácter personal, ellos asumen una posición sensible y es responsabilidad, incluso propia de decir, bueno, claro, está en una situación en la que no estoy yo en el ejercicio de la empatía tendría que ponerme en sus zapatos para ver cuál es el proyecto de vida, el proyecto profesional, para poder juzgar qué tan grande o qué tan grave es una determinada invasión. Y eso me permite tener un diálogo. De otra manera, no hay diálogo y de otra manera se rompe ese diálogo y aún y con lo difícil y aún y cuando tenemos todavía pendiente que se decidan procesos jurisdiccionales en los que se va a ver la posición política del Poder Judicial en su totalidad, tenemos que seguir teniendo la disposición del diálogo, porque si no la tenemos, esto va a ir al traste y no simplemente se frena la reforma, se frenan casi todos los procesos. Claro. Mesura y empatía es... Sí. Voy a leer algunos, porque hay muchos comentarios. De veras, yo pensé que además, Pedro, no, hombre, muchos pues saludos. Tienes que pero a ver, aquí hay uno. Aarón, el licenciado López Mendívil hizo una gran labor en este son. Aún le recordamos su don de gente, varios derechos. Oye, está repetido, ¿no? Sí, aunque fue poco tiempo. Dile que le agradezco, aunque no vayan a pensar atentamente que lo Boni y toda la familia Núñez. Está bien, por Bonifacio Núñez, no, es que le decían Bonifacio Núñez porque era árbitro allá en Magdalena en su juventud. De fútbol. ¿Te acuerdas del árbitro que era el Bonifacio Núñez? Luego dice, saludos, Aarón, aquí estamos viendo y coincidimos en que tienes a muy buenos invitados, gente que entiende de forma y de fondo el verdadero andamiaje del Poder Judicial y sus retos. Pregunta, ¿cuándo pudiéramos invitarlos a comer para conocer más del asunto? Da gusto ver ese nivel de análisis en algo tan trascendente en el país. Somos Aldo Castro y Chuy Acuña. ¿Será cierto, hijo de eso? Bueno, quién sabe si se hace. Qué malas digo, los nombres, no, pero bueno, no sé si están cotorreando. Sí. Pero bueno, le mandamos saludos también aquí a Jesús Ibarra, que hasta compartió el anuncio aquí del... Sí, saludos, excelente periodista claro, de investigación. Claro. Bueno, hay muchos, ¿conoces a un tal Juan José Duarte? Bravo, sí. Claro. Saludos al champiñón, dice, no, socio aquí del señor del Pancho, pues no. Sí. Oscar, te mandan saludos, Oscar Lagarda, Marisa Torres, Lucero Dávalos, híjole, hay muchos de Paola Gil, Eva Valdés, bueno, muchos saludos. Arellano hizo buena mesa de análisis, en Mundo Campa. ¿Quién es? Es el Campita aquí, a ver, sí es, ¿no? El famoso Campita priista. ¿Para qué etiquetas a las personas, hombre? Pues debe estar orgulloso, supongo, pues sí. ¿No? No, pues es que yo lo conozco en ese ámbito, pues, ¿no? Saludos. Quería ver, pero ya vi la foto, saludos entonces al Campita. Híjole, se pone, ¿qué? Checubo, pues no sé, así se pone en YouTube, dice, excelente intervención y selección de los invitados porque establecen puntos de vista de forma profesional al margen de no compartir una ideología. Creo que sí comparten ideología, ahorita lo estaba viendo medio, pero pues no, está muy bien. Para elegir un programa podría enviarse una generalización, no todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación dejaron de elaborar de la reforma, se afirman temas en los que el moderador podría investigar más. Yo hice la aclaración, fui muy preciso en decir en los que están en el paro. Yo no generalicé que todos los trabajadores, no dije los que están en paro, no, claro, para nada. Pero bueno, bueno, hay muchos. Héctor Yoman, saludos al joven maravilla, ¿cómo le dicen? El Assange de Sonora. Saludos a la mesa. Sí. Veo más flaco al maestro Darvé. No, hombre, dile que no, pregunta. Qué nuevo del saludo. Pregunta, ¿por qué a la reforma de las 40 horas sí se le da todo el tiempo necesario? Pregunta. Bueno, es que eso es un proceso político, pues, ¿no? La verdad es que nosotros difícilmente puedas dar una razón y también que sea válida para un proceso. Aquí todos lo vivimos, pues. El presidente planteó un plan precisamente de transformación. No estoy justificando, estoy explicando.
Y después, claro, pues son eventos que sucedieron, pues el poder se ejerce con los tiempos, ¿no? No, claro, los tiempos pues, en el poder. No, claro, pues, pero el presidente tuvo que estar el tiempo de la reforma judicial. Pero recordemos cómo se les echaron abajo. ¿Cómo le echaron abajo eso? No, pero ya tiene mayoría calificada, pues. Ya no sería. Sí, por eso no podría desaprovecharla. Es más, de hecho, pero hay otras prioridades. De hecho, se convocó. Es la realidad. Porque tienen otras prioridades y listo. Aquí dice Lidia Insunza, la reforma debió iniciar por el origen de las cosas, que es el Ministerio Público y Policía. De hecho, ya anunció la presidenta que va a haber una segunda etapa donde se va a reformar precisamente esto, la Fiscalía. Sí, no podía Son muchas reformas, estamos hablando de la federal, pero hay que ver la local, cómo se despliega, hay que esperar la reforma de las fiscalías, incluso está la oralidad civil. Sí, son muchos cambios, es vertiginoso. Ahí está lo de la Guardia Nacional. Ya la tenemos encima, Dicen acá, esa es una afirmación falaz, la designación de jueces y magistrados es por concursos, no es por tener relaciones. No sé. Lo que pasa es que cuando hablamos de los procesos de selección, se dijo que pudiera haber influyentismo. Sin embargo, creo que eso no es la regla, al contrario, es la excepción. La regla es que sí sea por méritos técnicos, académicos. O sea, que cumplan su responsabilidad los que están convocados a participar y que van a conformar, pues van a poner su prestigio a las personas. Pues. Mira, dice, tengo 24 años en el Poder Judicial de la Federación. La justicia local tiene muy bajo nivel, solamente mediante amparo se les endereza la plana. Sí, pueden tener ellos razón. Miren, los abogados, cuando hemos tenido experiencia, o puedes escuchar a cualquier otro abogado también, muchas veces te decían que en amparo se los echaban a perder los asuntos. No necesariamente porque tengan la razón. Yo no vendría a exponer aquí, aprovechando un espacio informativo para decir, oye, mira lo que me hicieron. Pero sí experimenté extraordinarios funcionarios en el Poder Judicial Federal y otros tanto que quedaron a deber, que yo veía y decía, bueno, pues esto no corresponde, y no era una cuestión de criterio, porque una regla que los abogados nos metemos desde que estamos en la escuela y que salimos, es que el derecho es opinable, y el derecho tiene una consideración de que hay puntos de vista, de que hay personas que comparten una visión y otro. Como todo en la vida, ¿no? Claro, pero aquí se trata de tomar una decisión. Y sabes cuándo es problemática. Por eso nosotros, ya que asumimos un sistema de precedentes, cuando no corresponde a lo que dictaste antes. Aquí, bueno, leo el último comentario y van a quedar más ahí, los vamos a leer todos. No, pues vuelves a invitar a Pedro, la verdad. Sí, dice, a ver, bueno, mira, la misma Lidia Insunza que primero nos dice que es que es falaz la afirmación de la designación, también dice, bueno, pues también generalizando y hablando de falacias, dice, la concentración de poder es el verdadero fin de la reforma, si se le llama constitucionalismo autoritario, y si a eso no le ven peligro, es una gran pena. No, bueno, pues es. Entonces. Saludos a Lidia. Saludos a Lidia y. Ahí está el comentario, para que no diga que no leemos hay que respetar, aquí de todo. Bueno, claro. Ya para cerrar, esto ahorita lo que decías de la ley es opinable, eso de ¿cómo dicen la ley? El derecho. Sí, pero cuando la ley se interpreta. Sí, esto. La ley tiene diferentes interpretaciones, dicen. Bueno, a mí me parece que, bueno, pues sí, puede tener ciertas interpretaciones, pero a mí me parece que muchas veces ya se ha llegado al exceso y me parecen más maromas y baquetonadas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando hay precedentes, por ejemplo, acaba de pasar la discusión sobre representación. Hijos de la chica, o sea, cuando no hay que interpretar el espíritu. Espérame. No. El Poder Judicial hizo lo correcto. No. Sí, la sala resolvió. No. Esto es. Qué bueno que me lo dices esto porque me faltó aclarar que ya no tiene que ver con el tema en concreto de la reforma, ¿no? Ni el Poder Judicial, ni nada de eso. No, ya como abogado les estoy preguntando yo, va para allá la pregunta, pero antes con este comentario. Había precedentes ya de que esa misma regla se había decidido con esa misma ley y después decían,
hay que interpretar la ley con el espíritu, no sé, que el espíritu según quién, cabrón. O sea, si ya había precedentes, se había... Por eso, pero resolvieron bien, pues. Entonces, esto, a ver, de que tiene diferentes interpretaciones. Explíquenmelo porque luego... En mi paso por la UNAM me tocó trabajar en un proyecto de inteligencia artificial y derecho. Entonces, algunos investigadores en ese tiempo, 20 años, viendo muy a futuro, y todos pensarían que en ese momento no nos veían así como que este cuate que está tomando, pero ahorita ya la inteligencia artificial nadie la pone en duda. Sí. Y se preguntaban, bueno, ¿cómo deciden los jueces? Ahí está el libro. ¿Cómo deciden los jueces? Y en la universidad aprendí que hay un contexto de descubrimiento y un contexto de justificación, que quizás aplique no solo para los jueces. Tú primero decides qué quieres hacer y después justificas lo que vas a hacer, ¿no? Sí. Y llegaron a la conclusión de estudiar la toma de decisiones de los jueces, que muchos primero deciden si cae de un lado o si cae de otro, y después hacen la interpretación que coincide con su decisión. O sea, yo te podría decir esto, igual yo creo que los abogados pasa lo mismo. Yo no tengo la experiencia que tiene él, pero yo creo que cuando llega tu cliente y te dice, oye, ¿cómo ves esto? Pues él hace la argumentación y la interpretación y argumenta a favor de lo que su cliente quiere. ¿Y el otro qué hace? Sí, extrae razones de las disposiciones de la ley. Mire, eso lo reconocen los propios abogados. Ellos dicen, bueno, pero la Corte tenía unas palabras. Pero están los precedentes. La Corte tenía unas palabras tan famosas que antes resultaban chocantes y hoy son, que donde decían, en una nueva reflexión. Entonces, no, la verdad. Todo cambia. Pues, entonces, eso les permite. Y la verdad es que se valía. Porque quienes les encantaba el estudio de la jurisprudencia analizaban y veían, oye, espérate, ¿cómo pudieron haber dictado esto? Y a los meses, ¡pum! Y por eso llegamos a la frase de la ley es dura, pero es la ley, y todos nos tendríamos que retrotraer a cuándo empezó el derecho escrito. Y el derecho escrito, si nos vamos a todos los antecedentes, dice, fue por eso, ¿no? Fue porque decían los otros, oye, pues es que el juez decide como quiere, ¿no? O sea, yo vengo y el juez me dice una cosa ahorita, entonces quiero un marco, algo que esté así me dicen en la oficina, dámelo por escrito, porque después, Pedro, si todo queda en la toma de decisiones tuya, pues un día puedes decir una cosa y otra. Y es una forma de controlar el poder también, yo creo, la norma. Claro, aunque ya ves que hoy quienes criticaban la frase de a mí no me vengan con qué es la ley, ahora sí la toman y ahora dicen, pero no me vengas con la ley es la ley. En la misma discusión de la sobrerepresentación. No, es que esa es una discusión, ese es el problema con el que te topas cuando se descontextualiza. Nosotros tenemos que analizar, aquí el problema es el contexto. Pues, y cuando estás en la universidad eres incendiario y cuando eres grande eres bombero. Entonces, la izquierda cuando estaba en la oposición era incendiario, ahora es bombero, y los que antes eran bomberos ahora son incendiarios, ¿no? Hay un connotado priista que ha tenido puestos importantes. No, pues yo joven, pues era de izquierda, dice, pero esa es una enfermedad que con los años se te va curando, dice. Bueno, pues muchas gracias. No sé si quieran concluir con algo. Yo invitar a la sociedad en general, a los abogados incluso, a los profesionales de cualquier materia, a acudir al centro de justicia a ver las audiencias. Ahí pueden acercarse, ver el calendario de audiencias para conocer lo que es el trabajo de un juez y prepararse para la elección de los jueces. Creo que ese era el primer paso. 2, decirle a los estudiantes de derecho que en el Poder Judicial, o por lo menos en el centro de justicia, no hay nepotismo. Acérquense, si quieren aprender derecho, acérquense a las audiencias, hagan servicio social ahí, hagan prácticas profesionales ahí. Actualmente el centro de justicia, de las 10 contrataciones que yo he hecho en los últimos años, 8 han sido practicantes de derecho. Y en ningún momento algún titular me dijo, porque es mi amigo, porque... No. Está la gente preparándose, esforzándose con cada día para ganarse un espacio en esa institución, que todos están orgullosos de ella, y por eso el dolor en estos momentos de ese choque, pero pues así es la vida, las cosas cambian, hay que enfrentarlo y hay que participar. Todos en la reforma hay que acudir, hay que estar atentos a la convocatoria, hay que ir preparando sus papeles. Yo exhorto a mis compañeros secretarios, de mis compañeros jueces, a participar. ¿Te vas a lanzar, Pedro? Mira, yo votaría por mis compañeros jueces, tienen más experiencia que yo en el en la impartición de justicia. Yo como administrador,
me gustan los jueces expertos, porque un juez que no es experto tarda más y yo tengo que estar más tiempo en el centro de justicia esperando que él pueda decidir algo. Si el juez es experto, escucha, decide. Y es seguro. Ser juez y decidir el futuro de una persona en unos minutos, porque es así, no es sencillo. Son habilidades. Es un tema, híjoles, vayan a ver las audiencias, ¿no? Y por eso es la invitación a la participación y tener optimismo de que todos vamos a estar a la altura, que la clase política va a estar a la altura, que la ciudadanía va a estar a la altura, para que esta reforma llegue a un mejor servicio de impartición de justicia, que es lo que todos queremos, y en eso sí todos estamos de acuerdo, queremos un mejor servicio de impartición de justicia. Ese sería todo de mi parte. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias. No, pues la verdad es que uno, pues felicitar a Pedro por a todo el Poder Judicial, que aún y cuando puedan tener o podamos tener opiniones distintas, guardan la compostura y respetan las opiniones de los demás. Yo celebro mucho tanto la opinión como la invitación que realiza para que jóvenes y toda la sociedad en general se dé cuenta, precisamente porque ello va en abono de sembrar lo que espera como su aportación, y así lo entiendo, de una reforma para que la gente sepa qué es lo que hay, y sobre todo resaltar que difícil es brindar una opinión e incluso decir, bueno, pues ya la reforma está, no es de ninguna manera rendir alguna posición, sino todo lo contrario, sino sujetarnos al respeto de la ley, entender que como abogados pues la reforma es constitucional y le debemos cierta deferencia pues a la que es la carta principal, la que rige los destinos de nuestra nación, y pues nada, esperemos que la ciudadanía asuma su responsabilidad, que salga, se entere y eventualmente vote, y que nos vaya bien con esta reforma si es que se llegue a implementar como se espera. Y muchas gracias por la invitación y mucho gusto. No, igual. Pues bueno, no me queda más otro que agradecerles, excelente mesa. De hecho aquí, pues bueno, la gente, todos los comentarios de positivos, les agradezco el nivel y tus tres espectadores. Mis tres espectadores aquí. Saludos. Sí, bueno. Esperemos que no sea la última vez, Pedro, que claro, con gusto por acá. No, hay claro mucho sí, más que claro seguir sí. Analizando aquí, pues ahorita vamos a estar dando lata más seguido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a todos los que mandaron mensaje. Una disculpa a los que no pude leerlos ahorita aquí durante el programa. Ya el tiempo se me va a poner en huelga, ya le Alexis aquí está enojado, hablando, Alexis. que anda averiguando que si cómo está haciendo pucheros ya. Sí, anda averiguando ¿cómo que está si la cómo se le reforma hace esa de las horas para ponerse en paro y que le siga pagando. Dice que va a hablar con los del Poder se quiere asesorar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.